tarde de gran bendición en la cual podemos compartir palabra del Señor a pesar de las distancias, a pesar de que hoy puedes estar escuchando este mensaje quizás en la dificultad, atravesando momentos duros, momentos difíciles, quizás en familia, viviendo en bendición. Sabe Dios cuál sea la situación o la condición de tu corazón. Pero ciertamente estos son tiempos donde el hombre busca acercarse a Dios o busca de alguna manera respuestas para su vida. A lo largo de este mundo se han creado toda clase de religiones, personas que han buscado creer, pero se han acercado de una manera incorrecta. Y si hay algo que es común en todas las religiones o en todas las maneras de buscar a Dios o de querer agradar a Dios, es que el hombre cree que puede ser salvo o que puede alcanzar algo por medio de las obras. Que el hombre puede hacer algo para ganar la salvación, para acercarse a esa bendición de Dios, para poder tener esa paz que tanto anhela. Esa confianza en Dios de que al final del camino Dios estará esperándolo. Dios estará allí para poder bendecir su vida, para poder cambiarlo. Ahora, la palabra de Dios nos enseña algo completamente contrario a eso. Dice la palabra del Señor que en un momento se acerca un joven al Señor, un joven que era rico, un joven que tenía dinero, que tenía muchos bienes. Entonces le dice al Señor, Señor, ¿qué puedo hacer para ganar la vida eterna? ¿Qué puedo hacer yo para poder obtener ese premio, esa bendición? El Señor le habló acerca de la ley, el Señor le habló acerca de los mandamientos. Pero no porque el Señor quisiera decirle que para poder alcanzar la salvación era necesario ser una persona perfecta, sino para que pudiese entender realmente en su corazón que estaba atado por la codicia, que estaba atado por sus bienes materiales. No es que él era perfecto como él pensaba, él creía que era perfecto. Sin embargo, cuando el Señor lo expone y el Señor le habla, él se da cuenta y se da la media vuelta porque eran muchos los bienes que tenía como para venderlo y dárselo a los pobres. Porque su dinero no estaba para él servirse de su dinero, sino que su dinero estaba en su corazón. Y la palabra dice que no podemos servir a dos señores, porque vamos a terminar aborreciendo a uno, amando al otro. Pero sin embargo, la palabra de Dios nos habla de que no podemos alcanzar la bendición por medio de las obras, porque no es por obras para que nadie se gloríe, sino que dice la palabra del Señor, y hablaba esto el apóstol Pablo, porque los judíos creían de esta manera, que podían acercarse a la salvación, que podían alcanzar la bendición de Dios por medio de sus obras, por medio de lo que ellos podían hacer. Sin embargo, esto no es así. Y él les hablaba y les hablaba de corazón, porque el hombre, no solamente el judío, sino todos los hombres, a la hora de recibir un regalo, a la hora de recibir una bendición, les es algo que les cuesta poder comprender, poder entender realmente qué es lo que están recibiendo, porque dicen, no lo merezco, no es algo que pueda merecer yo en mi vida. Mas dice la palabra del Señor, hermano, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que en él cree. Dejaron la justicia de Dios para poder abrazar la justicia propia, una justicia en la cual estaba puesta en ellos, en su integridad, en su fe, en su búsqueda, en cumplir la ley, en cumplir los mandamientos. Pero sin embargo esto no es algo que los acercaba a Dios o acercaba a la salvación, sino todo lo contrario. Porque dejaron la justicia y la ley de Dios para abrazar la suya propia. Dejaron de confiar en Dios y de confiar en la palabra del Señor para confiar en que ellos podían hacer algo para ganar esa salvación, para ganar la bendición de Dios y el favor de Dios en su vida. Pablo les hablaba diciendo, quisiera que puedan comprenderlo, que puedan entender esto en su corazón. Hoy muchas personas están buscando la manera de poder obtener la bendición de Dios. Y uno piensa y uno cree que cada uno recibe, y la palabra lo dice así,
que el Señor pagará a cada uno conforme a sus obras, sí. Pero nosotros tenemos la creencia de pensar que cada uno recibirá según lo que ha hecho. Entonces, es difícil para el hombre pensar que una persona que ha cometido muchos errores, que le ha fallado a Dios, que ha estado lejos de Dios durante mucho tiempo, al acercarse a Él, al abrir su corazón y a decirle, Señor, te necesito, ahora pueda recibir ese milagro. ¿Por qué? Porque por las obras de la ley, nadie se justifica para con Dios. Porque es evidente, dice la palabra, el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, dice el Señor, no agradará mi alma. El justo vive por fe. Es decir, la vida la tenemos asegurada por fe. No por obras, no por la ley. No es por la ley que el hombre puede alcanzar, porque dice que la palabra del Señor que si un hombre cumplía toda la ley, pero fallaba en algún punto, ya no podía ser salvo. Por las obras de la ley, por la ley, es imposible alcanzar la salvación. Es imposible obtener la vida eterna. Entonces, lo que está diciendo aquí Pablo es que el Señor nos ha ofrecido. El Señor ha cambiado esto. El Señor ha quitado la responsabilidad en nuestra propia vida, en nuestra propia confianza, en que lo que nosotros realmente pensamos para ahora poder confiar nosotros en Dios. Ese lugar lo toma Cristo, porque es imposible para nosotros. Era imposible que el hombre pueda cumplir la ley, porque tarde o temprano fallaría en algún punto. Entonces el Señor tomó nuestro lugar. El Señor ahora es aquel que, tomando la ley, echó por tierra todos los mandamientos, todo lo que nos era contrario, para que el hombre deje de buscar en su propia prudencia, para que el hombre deje de buscar esa salvación. ¿Qué puedo hacer para ganarla?, dijo el joven rico. No puedes hacer nada. Ahora, ¿qué significa esto? Que hay muchos que quizás hoy están en una cama de hospital, hay muchos que hoy están enfermos, muchos que están atravesando este virus y atravesando quizás cualquier otra dificultad, y están pensando, ¿qué puedo hacer yo para ser salvo hoy? ¿Qué puedo hacer desde esta cama? ¿Qué puedo hacer yo desde esta condición hoy para merecerme la salvación? ¿Qué puedo hacer hoy para alcanzar la vida eterna? Si estoy aquí postrado, si estoy con una máquina, con un respirador, si estoy con oxígeno, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer para obtener la vida eterna? Entonces, cuando llega la palabra de Dios que nos muestra y que nos habla de que no es necesario que tú hagas nada, sino solamente creas, que no es necesario que tú hagas ninguna obra, sino que es un regalo de Dios, una bendición de Dios que hoy está llegando donde tú te encuentras, al lugar en donde tú estás en esta tarde. La palabra de Dios está llegando a tu corazón. Y dice así, yo voy a invitarte que puedas abrir tu Biblia allí donde te encuentres, que puedas abrir el libro de Romanos, la carta a los Romanos, en el capítulo 10, vamos a leer del versículo 5 en adelante. Carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 5 en adelante, y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice así el Señor: porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Esta es la palabra del Señor. Esta es la gloriosa palabra de Dios para esta tarde. ¿Por qué? Porque quizás te encuentras hoy en la más triste soledad, o en el momento de angustia, en esos momentos de silencio, en esos momentos donde solamente la palabra de Dios quizás hoy pueda llegar allí a tu celular, a la radio. Dios está hablando a tu corazón. El hombre piensa que debe hacer algo para alcanzar
la bendición de Dios. Pero ¿qué pasa cuando el hombre no tiene tiempo? Un testigo de Jehová decía, pero el hombre debería procurar haber tenido tiempo para Dios. Ahora ya es tarde. Pero ¿qué hay de aquel que estaba al lado del Señor en la cruz? ¿Acaso no tuvo tiempo de arrepentirse antes? ¿No tuvo tiempo de meditar que lo que estaba haciendo estaba mal? Sin embargo, él tomó la oportunidad. El Señor le habló. Él vio al Señor allí y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El Señor le dijo, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué hizo él para alcanzar la vida eterna? ¿Qué hizo él para merecer la bendición de Dios? Uno lo injuriaba y trataba de culpar a Dios de sus problemas. Y le decía, si eres el Hijo de Dios, bájate, sálvanos. Mas el otro humilló su corazón y entendió. Ahora, esta es la misma condición de los hombres hoy. Aquel que humilla su corazón, aquel que reconoce que no puede ser salvo por medio de algo que pueda hacer, porque por la ley es imposible. Es imposible que el hombre pudiera ser salvo por la ley. Entonces Dios envía a un Salvador. Y Pablo está diciendo esto aquí. Pablo le está hablando a los judíos. Y Pablo le está poniendo el ejemplo de Moisés. Lo que Moisés hablaba. Sin embargo, dice así la palabra del Señor. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, que el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. El hombre que trata de hacer y cumplir cada punto en la ley, vivirá para eso. Vivirá para la ley, vivirá. Y vivirá un tiempo y cuando comete un error y cuando falle, se sentirá decepcionado. Se sentirá vacío, destruido, lejos. Sin embargo, dice, pero la justicia que es por la fe, dice así. No digas en tu corazón, ¿dónde está el Señor? ¿O qué tan lejos está el Señor? ¿O el Señor está en los cielos? Esto es para hacer descender al Señor. Pablo decía, la palabra está cerca. La palabra de Dios está cerca. Está en tu boca, está en tu corazón. Él estaba citando lo que había dicho Moisés. Para que ellos pudieran entender que aún Moisés les estaba diciendo, por la ley, hermanos, es imposible. Hoy los adventistas tratan de alcanzar la salvación por medio de la ley, cumpliendo el día de reposo, no comiendo ciertos animales. Sin embargo, al caminar, cada día quebrantarán un mandamiento, fallarán, mirarán la mujer de su prójimo, cometerán un error. ¿Y qué pasará? Pablo dice, no, la ley de la fe, que es por Cristo, nos habla otra cosa. No es del hombre, dice así la palabra de Dios. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No depende de la fuerza del hombre, no depende de aquel que corre, no depende de aquel que quiere. Hay personas que a veces tratan de entender el camino de Dios y porque a algunos le parece tan rápido o les toca vivir un cambio tan rápido y Dios les habla y pueden comprenderlo. ¿Y por qué yo no puedo alcanzar lo mismo que el otro alcanzó? No es del que quiere, no es del que corre, dice, sino de aquel que el Señor tiene misericordia, a quien el Señor le quiera revelar. Ahora, Pablo estaba hablando de palabras del corazón porque estaba viendo que el hombre trataba de buscar su propia justicia. Trataba de buscar en él la manera de alcanzar la salvación. Y de esta manera se alejaba del Señor. Todas las religiones del mundo, la manera de acercarse a Dios o de obtener la salvación es por medio de las obras, por medio de hacer un acto. Obras de caridad, por medio de cumplir la palabra a rajatabla, pero no teniendo en cuenta la gracia de Dios. Aun cuando sobreabundó el pecado, dice la palabra, aun cuando el pecado fue mucho, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, más fue aún
la gracia y la bendición. Hace algunos años atrás escuchaba diferentes noticias en México, en una ciudad muy peligrosa, muy conocida en ese país. Sin embargo, hoy las noticias dicen que ese lugar es uno de los lugares más grandes de adoración, de búsqueda a Dios. Un lugar donde ocurrían asesinatos, muertes, sobreabundó la gracia de Dios en aquel lugar que el pecado abundaba, que la muerte, que la destrucción. La gracia de Dios nos alcanzó. Y aquel lugar que era un lugar de pandilleros, ahora la palabra de Dios está corriendo en ese lugar. Porque la palabra de Dios está cercana. No digas que está lejos. A ti que te encuentras hoy en un hospital, a ti que te encuentras hoy en una sala de terapia intensiva, en un lugar de cuidados, peleando quizás por tu vida. Aquel pariente que se encuentra hoy sufriendo por esta condición. No digas que el Señor está lejos. Dice la palabra. Pero la justicia, que es por la fe, dice así. No digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para hacer traer abajo a Cristo. O quién descenderá al abismo. Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es la palabra de fe que predicamos? Que si creyeres con tu boca que Jesús es el Señor. Si confesamos, eso es poder confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Y creer en nuestro corazón que Dios lo levantó de entre los muertos. Entonces seremos salvos. ¿Por medio de qué obra? Por medio de creer en Él. Por medio de creer en el Señor Jesús. Estos son tiempos donde debes abrazarte a la fe. Donde debes abrazarte al Señor. No sentir que estás lejos. No sentir que el Señor está lejos de tu vida, que la palabra está lejos, porque eres una persona que ha cometido errores, que le ha fallado a Dios, que te has alejado de Dios una y otra vez, sino entender que cercana está la palabra de Dios, está en tu boca, está en tu corazón. Este es el momento de que tú puedas abrir tu corazón al Señor. A lo largo de todo este planeta, el hombre busca y busca acercarse a Dios y se han creado miles y miles de religiones que tratan de practicar las buenas obras para alcanzar la salvación de Dios. Pero Pablo está diciendo aquí, no es por la ley, no es por las obras. La ley de fe habla otro idioma. Es diferente, es muy distinto. Y cuando comienza, antes de este capítulo, cuando comienza, mejor dicho, el capítulo 10, él le dice, hermano, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Mi anhelo es que se salven. Mi anhelo es que puedan conocer al Señor, así como Él lo había conocido. Que puedan tener un encuentro, así como Él había tenido un encuentro con el Señor. Él tampoco esperaba ese encuentro. Sin embargo, Dios salió a su encuentro. Tuvo un encuentro con Jesús y cambió su vida. Y Dios lo llamó a predicar a los gentiles. Dios les llamó a acercar la palabra de bendición a aquellos que estaban lejos de esa palabra. Aquellos que estaban lejos de la justicia. Sin embargo, ahora la justicia se había acercado a ellos. Dice la palabra, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel que iba tras la ley de justicia no la alcanzó. Ellos que iban camino a la justicia, ellos que tenían los patriarcas, que tenían todo, no pudieron alcanzar la bendición, no pudieron alcanzar la justicia. Sin embargo, aquellos que estaban lejos, aquellos que no iban detrás de esa bendición, la alcanzaron. Pero porque el Señor se acercó a su vida. Así como el Señor se está acercando a tu vida hoy. Así como el Señor se acerca hoy por medio de esta palabra. Esta es la palabra de fe. La palabra es de fe. Y la fe viene por el oír. Y por el oír la palabra de Dios. Si tu fe está menguando, si estás cayendo, es el tiempo de que comiences a oír palabra de Dios. Es el tiempo de que comiences a encender tu corazón. No te alejes. No te alejes de la voluntad de Dios. No te alejes de la palabra del Señor. Él dice, yo estoy cercano.
Yo estoy cerca de ti. Cercana está la palabra, está en tu boca, está en tu corazón. No te olvides. Ahora dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. ¿Qué más tengo que hacer, pastor? ¿Hay algo más que pueda hacer yo para alcanzar esa salvación? ¿Hay algo más que yo pueda hacer para merecerme la vida eterna, para poder alcanzar esa bendición de Dios en mi vida? No hay nada que tú puedas hacer. Dice la palabra, cree. Cree en que Jesús fue resucitado. Cree que el Señor lo levantó de entre los muertos. Confiésalo con tu boca. Porque la confesión pública es importante. No solamente el creerlo en tu corazón, el creerlo es esencial. Pero luego está la confesión ante los demás. Es decir, yo creo. Yo creo ahora en esta justicia que es por la fe. Y la fe no es algo que me avergüence, porque es poder de Dios. Ahora, yo creo. Creo que Jesús resucitó para juntamente con Él darme vida. A mí que estaba muerto, me levantó. Así como el Señor lo levantó el tercer día con poder y gloria, así el Señor hoy me levanta a mí de las peores amarguras, de las peores dificultades. Si creyeres con tu boca y lo confiesas, lo crees en tu corazón, lo recibes, dice la palabra, serás salvo. ¿Qué más tengo que hacer? Solamente cree. Tú que estás hoy atravesando un momento de gran dificultad, problemas familiares, problemas económicos. Este país está siendo sacudido por esta pandemia. Y no solamente este país, sino diferentes países del mundo, pero aquí hay personas que han quebrado, hay personas que ahora tendrán que cerrar nuevamente sus negocios, sin saber cómo van a llevar el sustento a sus hogares, viendo que la condición cada vez empeora más, viendo a sus familiares morir, personas que están sufriendo realmente. Ahora, sin embargo, en estos momentos de angustia, en estos momentos de debilidad, en estos momentos donde te sientes solo, donde sientes que, ¿qué puedes hacer para cambiar? Dice el Señor, solamente cree en mí. Cree en mí. Abre tu corazón. Abre tu corazón como nunca lo has abierto. Quizás alguno diga, pastor, estoy en un hospital. Ahora es el momento. Pastor, me encuentro en una sala velatoria. Este es el tiempo. Este es el momento. Este es el momento que Dios habla a tu corazón. Quizás antes no quisiste oír. Dice la palabra, te hablé en tus prosperidades, te hablé cuando todo estaba bien. Y quizás no fue el momento para tu corazón, no quisiste oír. Pero ahora tu corazón está sensible. Ahora te das cuenta que la vida del hombre es como la niebla. Que la vida del hombre es como la flor del campo. La gloria se desvanece fácil, rápidamente. A veces cuando el hombre joven cree que tiene todo el vigor y toda la fuerza, sin embargo, hay situaciones que llegan a nuestra vida para mostrarnos que somos frágiles. Vienen para mostrarnos que hoy podemos estar de pie y sentirnos fuertes, pero al otro día podemos estar sufriendo en una cama de hospital, atravesando una enfermedad terminal, o atravesando problemas que no podamos resolver. Jóvenes que están hoy atados por la depresión, pensando en el suicidio, pensando en abandonar su familia porque no encuentran la manera de pelear. El hombre es frágil sin Dios. No tiene dónde apoyarse. Y si tú te apoyas en tu propia prudencia, y si tú buscas alcanzar la bendición por tus propios medios, terminarás abatido, cansado, y terminarás dándote cuenta que no puedes alcanzar esa bendición por tus propios medios. No hay nada que puedas hacer para alcanzar esa vida eterna. El joven rico se fue triste, amargado. Muchas posesiones tenía, pero nada le alcanzaba para poder obtener la bendición de Dios. Nada de lo que tienes, nada de todas tus posesiones hoy te puede servir para poder pagar cuando tienes una enfermedad terminal, cuando tienes un problema. Ahora el Señor te está acercando hoy la palabra. El Señor te está acercando hoy una oportunidad que ni tú mereces ni yo merezco,
que no es porque el hombre lo merezca, no es por algo que hayamos hecho. Hay veces las personas dicen, lo que pasa es que cuando yo era niño era una persona buena. Me acuerdo que cuando era un adolescente ayudaba a los ancianos. Debe ser por eso que Dios tuvo consideración de mí. No es por algo que tú hayas hecho. No es por la obra que el hombre pueda hacer, que pueda acercarse a Dios o alcanzar una bendición. Es por fe. Dice la palabra que el Señor le plació salvarnos por la locura de la fe. Es locura para los que se pierden. Pero qué gran bendición y qué gran gloria para aquellos que creemos en el Señor Jesús. Para aquellos que hemos creído y hemos abrazado esa fe. Dice la palabra, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y el mundo debe confesar al Señor en estos tiempos. El mundo debe confesar a Cristo en estos tiempos. En estos tiempos que el mundo trata de negarlo. Tratan de negar su existencia, su veracidad. Tratan de negar su deidad. En este tiempo el hombre debe confesar a Dios en todos sus asuntos. Porque dice la palabra que aquel que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre y de los ángeles que están en el cielo. Y aquel que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré. El Señor dice, si se avergüenza de mí, yo me avergonzaré también. Si tú hoy me das la espalda, si tú hoy eres infiel, dice la Escritura, Él va a permanecer fiel. Si tú fallas, Él siempre estará ahí. Si tú te caes, el Señor siempre te extenderá la mano para levantarte una vez más. El Señor siempre te dará otra oportunidad. Ahora no desaproveches ese tiempo. No desaproveches tu oportunidad. Si hoy es el día, dice la palabra, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si hoy estás escuchando este mensaje, si hoy estás escuchando esta palabra de Dios, es porque Dios nos. Este es el tiempo del Señor para tu vida. Este es el momento de que tú puedas abrir tu corazón a Dios y que tú puedas dejar que el Señor pueda obrar en tu vida. En estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de gran conflicto, el hombre trata de acercarse a Dios por medio de sus obras. Hoy el Señor te dice, no es por algo que tú puedas. Abre tu corazón al Señor. Dile, Señor, yo creo en ti. No hagas promesas vacías. Señor, si tú me levantas de aquí, te serviré. El Señor dice, no tiene nada que ver con lo que tú puedas hacer. Solamente cree en mí y serás salvo. Confiesa con tu boca que yo soy el Señor de tu vida. Y alcanzarás la salvación. Porque el mundo quiere tener un Dios, pero no un Señor. Entonces, cuando tú confiesas que Jesús es el Señor, tú estás diciendo, Él es el que gobierna mi vida. Él es el centro de mi existencia. De manera que ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Porque ya no vivimos conforme a las obras de la carne, ya no vivimos conforme a lo que antes queríamos, sino que vivimos conforme a lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Ya no pensando de manera egoísta, sino entendiendo que lo que de gracia recibimos lo hemos dado de gracia, o debemos darlo de gracia. Hoy el Señor está hablando a tu corazón y este es el tiempo. Yo no sé qué será del día de mañana, pero este es el tiempo de que puedas ponerte a cuentas con Dios. Este es el momento para tu vida. ¿Estás preparado para partir de esta tierra? ¿Estás preparado para las dificultades que vienen? ¿Estás preparado para pelear sin Dios? Este es el momento de que puedas pelear. Pero ahora que puedas tomarte la bendición y de la mano del Señor, por medio de la fe, puedas alcanzar la salvación y la vida eterna. Yo voy a invitar a aquel que hoy está escuchando este mensaje, aquel que se encuentra en su hogar, aquel que está en la oficina, aquel que está junto a su familia, quizás están reunidos mirando este vivo, o aquel que está escuchando este mensaje luego. Este es el momento para tu vida. Esta es la oportunidad de ponerte a cuentas con Dios, de abrir tu corazón y de entender que ya te han enseñado que tú debes hacer algo para alcanzar el cielo. ¿Cuántas veces? La primera vez que me hablaron del cielo me dijeron, ¿te gustaría? Claro, ¿a quién no le gustaría ir al cielo? Pero yo les pregunté, ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque nacimos creyendo que debemos hacer algo para merecernos la vida eterna.
Cuando tú estudias, dice, tienes que esforzarte, tienes que estudiar para poder conseguir una carrera. Por medio de los esfuerzos uno alcanza objetivos. Pero el hombre confunde y cree que por medio de esfuerzo, por medio de obras, por medio de una tarea o de algo que pueda hacer, puede alcanzar la bendición de Dios, la salvación, la vida eterna. El Señor dice, de ninguna manera, solamente cree en mí, abre tu corazón y yo haré nuevas todas las cosas. Este es el tiempo de que puedas abrir tu corazón a Dios. Este es el tiempo de que puedas creer en la bendición de Dios para tu vida. Yo voy a invitar a aquel que está en su hogar, aquel que está escuchando este mensaje, que pueda abrir su corazón al Señor y pueda repetir esta oración en voz audible que dice: Señor Jesús, en esta tarde yo te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados y por todos mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo.